El sábado que estuve en Monterrey, no fue en Monterrey, en otro municipio, no, en Nuevo León, hablamos ahí de varios números, una numeralia muy importante, de la contribución de las y los mexicanos en Estados Unidos. Y quisiera presentárselos. Estamos haciendo un trabajo muy importante y hace como una semana me puse en contacto con la doctora Viridiana Ríos, Viri Ríos, sí se llama Ríos, sí. Ella en algunas cosas no estamos de acuerdo, pero en muchas cosas estamos de acuerdo. Yo la considero una economista de primera, analiza también las políticas públicas, y le pregunté a ella si tenía datos. De hecho, ella hace una publicación el día de hoy en uno de los diarios sobre la contribución de las y los mexicanos en Estados Unidos. Y vale la pena mencionarlo por este tema de las deportaciones, de que se criminaliza a las y los migrantes, y son datos muy relevantes, porque a veces hablamos de la contribución de nuestros hermanos, hermanas, héroes y heroínas, a México, con las remesas que envían a sus familias y a nuestro país, y cómo contribuyen al desarrollo de México, con alrededor de 60,000 millones de dólares. Pero lo estamos trabajando, en su momento haremos también una comunicación, pero miren, a ver, préstame el micrófono para mí. Son datos de muchísimas fuentes que trabajó ella, Viri Ríos, y que me las envió, y que ella va a estar también pues hablando de esto. Entonces es relevante, y además nosotros estamos trabajando otros datos, y es importante porque son publicaciones académicas que tienen el sustento para dar esta información. El Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos crea empleos en Estados Unidos. Las empresas de Estados Unidos que invierten en México se vuelven más productivas, lo que les permite que por cada 131 empleos creados en sus filiales mexicanas generen 333 empleos en Estados Unidos. El trabajo inmigrante crea empleos en Estados Unidos porque aumenta los ingresos de las empresas. Por cada 10 inmigrantes que existen en la fuerza laboral de Estados Unidos, se crean entre 1 y 2 empleos para nativos de Estados Unidos. La inversión de mexicanos en Estados Unidos crea 123,000 empleos en Estados Unidos. Adelante. Adelante. Fíjense, las y los mexicanos que trabajan allá, sea que tengan documentos o no, el 20% o poco menos del 20% lo envían en remesas, pero el 80% de sus ingresos lo invierten en Estados Unidos. 80% de los salarios que las y los trabajadores mexicanos ganan en Estados Unidos se consumen en Estados Unidos. Si las y los trabajadores mexicanos dejaran de consumir en Estados Unidos, la economía se contraería en 1% del PIB en Estados Unidos. Eliminar el consumo de las y los trabajadores mexicanos sería equivalente a destruir el valor generado por la totalidad de la agricultura, la pesca y la silvicultura en Estados Unidos. ¿La que sigue? Aquí está. Adelante. El 52% de los salarios de migrantes mexicanos pagan seguridad social en Estados Unidos. Si la migración legal se redujera en 50% a lo largo de 10 años, la deuda del Seguro Social aumentaría en 13% en Estados Unidos. Estos son datos
de publicaciones académicas. Si la migración aumentara en 200,000 inmigrantes al año, la solvencia del Seguro Social se extendería por 2 años, aumentando sus reservas en 284,000 millones a lo largo de 10 años. Los migrantes indocumentados contribuyen con 13,000 millones de dólares al año al Seguro Social. Como no tienen documentos, pues muchas veces no reclaman los beneficios de la seguridad social. Entonces el 92% de ese dinero termina beneficiando a las y los estadounidenses. La terminación del DACA, aprobada por Trump, reducirá las contribuciones a la seguridad social en 19,9 mil millones de dólares a lo largo de 10 años. Son algunos de los datos, los vamos a poner en las redes. Gracias, Presidenta. Esta publicación, porque es importante que las y los estadounidenses sepan lo que valen los mexicanos. Las y los mexicanos, pero las y los estadounidenses, cómo contribuimos y cómo contribuyen las y los mexicanos que viven en Estados Unidos a la economía de las y los estadounidenses.